Vamos a abrir nuestra palabra en Hechos 2. Vamos a estar viendo el capítulo 2, versículo 41 al 47. Este es nuestro tiempo para escudriñar la palabra. Así que es muy, muy formal, hermanos. Así que pongamos de nuestra parte para atender, para comprender y para salir bendecido de todo lo que el Señor nos trae esta mañana. Del versículo 41 al 47. Supongo que es un texto muy conocido, y hoy lo vamos a escudriñar en lo más profundo que podamos. Hermanos, todos llegamos con una idea a la iglesia y es bastante interesante cómo es esa idea. Algunos de nosotros hemos dejado algunos puntos cruciales de qué es una iglesia, otros han añadido cosas que no es la iglesia. Por ejemplo, lo que hicimos hoy en la mañana, la iglesia es un centro terapéutico. La iglesia tiene que ser un centro terapéutico, ¿sí? Es lo que hicimos en la mañana. Pero lastimosamente se ha olvidado esa costumbre. Ya no es un centro terapéutico, ya es un centro solo para reunir y escuchar palabra y salimos de igual manera. Pero es un centro terapéutico. Eso se ha perdido, ¿sí? Se ha perdido. Por otro lado, se han añadido cosas como la iglesia es un tiempo o un lugar en donde nosotros nos vamos a reunir con los hermanos, a escuchar nuevas canciones, a escuchar palabras, a vernos con los hermanos a los tiempos. Entonces, eso no es la iglesia, ¿sí? Son cosas que se han ido añadiendo que no son la iglesia. Y me entristece porque a veces cuando alguien es recién creyente, llega con una idea bastante extraña de lo que es la iglesia. Lastimosamente nosotros también como cristianos tenemos una idea muy extraña de lo que es iglesia, y cuando falla la idea que tenemos de una iglesia, ¿a quién culpamos? A mí. Claro, a la iglesia, a todos los hermanos, y les llamamos, no, que son un montón de hipócritas, que cómo va a ser así la iglesia, porque falla la idea de iglesia que nosotros tenemos, ¿sí? Y ahí culpamos a todo mundo, ahí vamos a otra iglesia a ver si nos comprenden o nos hacen servir, porque aquí en esa iglesia de allá no son buenas. Entonces tenemos una idea extraña, y cuando falla esa idea extraña, culpamos a todo mundo, menos a nosotros, ¿no? Que es costumbre. Entonces todos llegamos a la iglesia con una idea muy, muy extraña a veces. Y tal vez esta sea la iglesia, por lo menos en la parte espiritual. Versículo 41 dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. ¿Cuántas personas habían en el aposento alto? ¿Usted se acuerda? 120 más 3,000. Bastante, diga. 3,120. Imagínense tener una congregación de 3,120. Mamma mía. El 10, me imagino. No. Pero imagínense en la cantidad de gente, 3,120 personas en una congregación. ¿Dónde se ha visto esto? Solo en las megas iglesias, ¿no? Donde no conoces casi a nadie, ni al pastor, porque hay un montón de pastores. Entonces, 3,120 personas. Dice, así fue como recibieron su palabra, fueron bautizados ese día, se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y de las oraciones. Algunos dicen que se cuentan solo a los varones. Yo creo, es mi idea, que ya se están contando también a las mujeres y a los niños, porque ya no están bajo la ley judía. Ya estamos en la época de la iglesia, entonces ya se cuentan a todos. Algunos dicen que solo son los varones. Yo personalmente creo que son todos. Eso no quita el mérito, ¿no? De 3,000 personas ahí. Versículo 43. Al ver muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. ¿Ya ven? La iglesia es un centro terapéutico. Brindaban ayuda, dice, a todo el pueblo, no solo a los cristianos, ¿no? Ni a los que dicen son evangélicos, no, a todo el mundo, a todo el que necesitaba, ayuda tenía. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que había 120 y luego se añadieron 3000 de una y después iban añadiendo más y más personas. Imagínense esa congregación. Hoy tenemos que verlo así, pero en esa época era distinta la forma en que se reunían ellos. Pero imagínense en una congregación de 120 personas y cada vez se unían más personas. Entonces, estas cualidades, esta idea de iglesia, hermanos, es simplemente maravillosa. ¿Quién no quisiera estar en una congregación con esas características? A ver, ¿quién no quisiera? Yo también quisiera pastorear una iglesia de esas características. Les cuento nomás. O sea, ¿qué pastor no quisiera una congregación de esas características? Todo pastor. ¿Qué creyente no quisiera pertenecer a una congregación de esas características? Todo creyente. Entonces, estas características son simplemente maravillosas. Ahora, déjenme decirles algo con respecto a la idea de iglesia que nosotros podemos tener. Y es que las personas miden la calidad y las cualidades de una iglesia dependiendo de lo disfrutable que es su tiempo ahí. Eso es algo bueno, pero también es algo muy malo. Pongámoslo de esta manera. Si el sermón es entretenido, y con eso no estoy hablando de la palabra, sino del predicador. Si el predicador se mueve así y te hace bromas y aleluya, y está por ahí y tú te entretienes, tú dices, qué buena iglesia, qué buen sermón, ¿no? Si la música es disfrutable, si ningún músico se equivoca, aleluya, ¿no? Qué bonito. Qué bonita congregación. Si la compañía es agradable, si llegaste a un puesto y el hermano que está a tu lado es el hermano que te cae bien, ¡ay, qué buena iglesia!, ¿no? Pero si llegas y no hay puesto y te tuviste que sentar con el hermano que te cae mal, cambia la cosa, ¿no? Y si la doctrina se ajusta a tu forma de vida, y esto es muy importante, si la doctrina se ajusta a tu forma de vida, entonces la iglesia local lleva como calificativo la palabra buena. Qué buena congregación, qué buena iglesia, ¿no? Entendiendo que muchos interpretan la palabra buena como santa. Para ponerlo en otras palabras más sencillas, una iglesia se mide por la centralidad de la palabra. No por lo disfrutable, aunque es parte de la congregación, es parte del servicio, la iglesia se mide por la centralidad de la palabra. Sin embargo, esto también se ha vuelto un poquito ambiguo. Es decir, ¿cómo nosotros determinamos que una iglesia local está centrada en la palabra de Dios? ¿Cómo usted determina? A ver, denme una idea. Ya, sana doctrina. ¿Cómo determinas que una iglesia es sana doctrina? Si a veces tu doctrina, si a veces buscas una doctrina que se ajuste a tu doctrina. Sí, esto es medio ambiguo, ¿no? Porque cada quien tiene su doctrina también. En esta época cada quien tiene su doctrina. Y ahora, ¿cómo podemos abrir el YouTube y ver cualquier pastor por ahí? O también la televisión y ahí vemos un montón de pastores. Entonces, cada quien tiene su doctrina. Entonces, ¿cómo determinamos que una iglesia local es centrada en la palabra de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por el número de personas? ¿Porque el pastor es todo alegre? Aunque sí debería serlo. Claro, si un pastor tiene que ser apasionado de la palabra, no va a estar ahí todo deprimido. ¿Cómo determinamos que una iglesia local está centrada en la palabra de Dios? Claro, pero ¿cómo? Interesante, interesante. Déjeme darle dos perspectivas que nosotros tenemos acerca de esto, que es bastante interesante.
bastante interesante. Unos pueden decir que a la iglesia solo pueden ir las personas que moralmente se comportan como cristianos. Uno dice, no, a la iglesia tienen que ir solo estas personas que se comportan como cristianos. Moralmente, ¿no es cierto? Otros pueden decir que hay cierta libertad en las personas que se admiten en la iglesia basados en una palabra bastante interesante: misericordia. Entonces, que venga todo el mundo, ¿no es cierto? Que venga todo el mundo porque el Señor es misericordioso, entonces todo el mundo tiene que estar aquí, porque la iglesia es una iglesia de pecadores, así que venga todo el mundo, ¿no es cierto? Pero otros dicen, no, en la iglesia solo tienen que estar los que moralmente se comportan como cristianos. Y eso es bastante interesante, hermanos, porque a nadie le gusta que te digan que eres un pecador. A nadie le gusta. Todo el mundo se ofende, ¿no? Todo el mundo se ofende. Y la verdad es que yo mismo, hermanos, yo mismo como pastor me he tenido que cuestionar al respecto de quién son las personas que deberían estar en una iglesia. La clave de todo está en dos palabras, hermanos: buena y santa. Ahí está la clave de todo. Solo para que lo recuerden, no toda iglesia buena es santa, pero sí toda iglesia santa es buena. Así que aunque te guste una iglesia y como predica un predicador, tienes que cuestionarte a ti mismo, porque a veces la doctrina está en ti y a ti no te gusta que te digan ciertas cosas o que se admitan ciertas cosas, y después tienes que ver si la iglesia está centrada en el evangelio, si está centrada en Cristo. Y ahí sí puedes ver algunas cosas. Pero no toda iglesia buena es santa, pero sí toda iglesia santa es buena. Y créanme, hay una tremenda diferencia en cuanto a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad, que es otra palabra que nosotros no entendemos acerca de la iglesia como tal, también podemos tener la idea de perfección, que a eso muchos lo llamamos buena, ¿no? En la iglesia todos tienen que ser buenos, todos se tienen que ayudar, todos se tienen que tolerar, todos tienen que abrazarse, todos tienen que compartir, y si no se hace eso, entonces en mi idea esa iglesia es mala. Entonces todos hablamos de perfección, todos tenemos esa idea de perfección. Hermanos, si de perfección hablaríamos, yo, Gonzalo Pavón, no debería estar en la iglesia. Y lo triste es que todo el mundo dice, no, en esta iglesia no se tiene que admitir estas cosas. Hermanos, si hablamos de perfección, tú tampoco tienes que estar en la iglesia. Pero, hermanos, esto de ninguna manera quiere decir que el pecado debe ser tolerado en la iglesia. De ninguna manera. Por otro lado, nos es obligatorio motivarnos a buenas obras. Ahora, ¿cómo nos motivamos para buenas obras si todos somos perfectos? A ver, ¿qué sentido tiene eso? Todos somos perfectos, ¿cómo nos motivamos a buenas obras? No tiene sentido. Cuando la palabra dice que nos motivemos a buenas obras, es que nadie es perfecto. Y por eso nos es necesario motivarnos para buenas obras. Dice Hebreos 10:23, déjenme leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos 10:23, dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros, es decir, sean creativos para motivarse. Sean creativos. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como los que hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces dice, sean creativos, motivemos unos a otros. Hermanos, si una iglesia se pasa la vida solo escuchando la palabra de Dios y no pasa nada más, si tú llegas a la iglesia y no motivas a tu hermano a que tenga buenas obras y te cuestionas a ti mismo si estás teniendo buenas obras,
entonces no hay iglesia. No tiene sentido la iglesia. Motivémonos, dice, motivemos. Ahora, si bien hay y habrá decisiones que se tomarán para proteger la santidad de la iglesia, y en este caso, hermanos, yo voy a ser muy sincero con esto, hay decisiones muy dolorosas que se tomaron, que se están tomando y se van a tomar. Decisiones muy dolorosas. Y yo tengo esta idea, hermanos, toda esa decisión tiene que caer en el pastor. Todo tiene que caer en el pastor. Porque para eso está, ¿no? Para eso está. Pero son decisiones muy dolorosas. No son decisiones de, me voy a librar de esto, voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Son decisiones muy, muy, muy dolorosas. Y hay que tomarlas con pinzas y con mucha, mucha oración. A veces decimos, no, hay que ponerla en disciplina. Hermanos, ustedes saben que la disciplina es para restauración. No es un castigo, es para restauración. Ahora, ¿cómo yo pongo en disciplina a alguien que no quiere ser restaurado? Decisiones así puntuales, con pinzas, que hay que tomar con mucha, mucha oración. Pero son muy dolorosas, muy dolorosas. Porque a veces yo me he sentido así, como que no soy apto para pastorear. Porque me encantaría que todos vivieran una vida como dice el Señor. Pero no puedo. No puedo estar todos los días diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No puedo. Y cuando se tiene que tomar una decisión, son decisiones muy dolorosas. Entonces, hay decisiones que se deben tomar para proteger la santidad de la iglesia. Y esas decisiones deben estar centradas en la Escritura. Yo les hablé sobre la disciplina. Yo no puedo poner en disciplina a alguien que no quiere ser restaurado. Tiene que estar centrado en la palabra de Dios. Ahora me pregunto, ¿qué sería de nosotros si Jesús hubiera dejado a todos sus discípulos por causa del pecado? Por un lado, hay que disciplinarles. Por otro lado, dice el Señor, tómelo como publicano, ¿no? O sea, no quiere, entonces tómelo como publicano. Pero por otro lado, ¿qué sería de nosotros si Jesús hubiera dejado a todos los apóstoles por causa de su pecado? Imagínense, no hubiéramos tenido a Pedro o a todos esos grandes apóstoles, ¿no? Porque todos eran pecadores. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no les hubiera dejado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería de nosotros si nosotros fuéramos rechazados por causa del pecado? ¿Quién pecó esta mañana? Dos sinceras. Los demás pecadores. Pecadores por ser sincero y pecadores por no ser sincero. Todos pecamos esta mañana, hermanos. Todos pecamos. Incluso el hecho mismo de levantarnos y decir qué horas son y ver el reloj y no decir gracias, Señor. Todos somos pecadores. ¿Qué hubiera pasado si el Señor nos dejaría por ese tipo de cosas? Nadie estaría aquí. Nadie. ¿Qué sería de nosotros? Si el Señor dijera, sabes que no puedes entrar en el templo porque eres un pecador. ¿Qué sería de nosotros? Hermanos, si fuera así, salgamos todos por la puerta, porque nadie debería estar aquí. Nadie. Sin embargo, déjeme repetir otra vez esto. El pecado no puede ser tolerado en la iglesia. No puede ser tolerado. Ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia. Iglesia como templo, ¿no? Que también voy a mencionar esto. El pecado no puede ser tolerado en el templo. No puede ser tolerado fuera del templo. Dice Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que vivamos de acuerdo con ellas. Así que nadie que diga soy cristiano puede vivir en pecado, ni fuera del templo, ni dentro del templo. Pero por otro lado,
¿Qué sería de nosotros si fuéramos echados por cada pecado? Complicado, ¿no? O estamos adentro o estamos afuera. Y uno dice, Dios me quiere adentro. Soy pecador afuera, ¿no? Como que estamos así. Pero esa es la perspectiva que nos da la palabra de Dios y para eso está Cristo, ¿no? Para eso está Cristo. Déjenme mencionar rápidamente algunas cosas con respecto a la iglesia. Ideas raras que nosotros tenemos. Primero, la iglesia no es un edificio, no es este hermoso edificio blanco que quisiera cambiarle de color. No es. La iglesia no es un edificio. Esto es importante, hermanos, porque muchos no admiten el pecado de nadie en el edificio, pero en su casa entra todo, ¿no? Ay, ¿cómo ese hermano adolescente, cómo se va a estar muchándose allí? En la iglesia. ¿Y en tu casa? ¿Y en tu casa? A ver. Oh, mire esa hermana, como viendo, qué escandaloso ese vestido. Qué escandaloso. ¿Y en tu casa? Entonces la iglesia no es un templo. O sea, no es un edificio. Y algunos no admiten. No, en el templo de Dios tienen que ser todos vestidos bien, ¿no? Decorosamente. ¿Y en tu casa? Y ahí sí admites que te puedes reunir en la familia y decir, si oíste lo que dijo el pastor, pero viste cómo estaba vestido, no trajo traje. Qué loco. Qué loco, ¿no? Claro, ¿no? En la iglesia dicen, ay, gloria a Dios, amén, dicen. Pero en tu casa ahí sí admites todo, ¿no? Admites todo. Ay, esa hermanita o ese hermanito no me saludó. Pero en tu casa admites todo, ¿no? Así que la iglesia no es un edificio, hermanos. Segundo, la iglesia no es de 8:30 de la mañana del domingo y deja de ser a las 11 de la mañana. Hoy vamos a salir más tarde. Lo siento. Vamos a salir por lo menos a las 3 de la tarde. No deja de ser en este horario, ¿sí? La iglesia no deja de ser aunque los miembros no estén reunidos. Hoy tenemos algunas personas que no están reunidas. Supongo que estarán evangelizando. Yo supongo, ¿no? Que estarán ganando almas, ¿no? Pero no deja de ser porque esas personas no están aquí. Solo la iglesia no deja de ser porque nos pasó algo y no pudimos venir. No deja de ser. O sea, nadie que se diga parte de una iglesia puede olvidar que mi vida da testimonio de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no deja de ser. Lo que yo soy en el trabajo, esa es la iglesia. Lo que yo soy en la casa, esa es la iglesia. Lo que yo soy mientras estoy bajando, esa es la iglesia. No, la iglesia no deja de ser. Tercero, la iglesia no son las personas que sirven en el templo. Hermanos, la iglesia no soy yo. No soy yo. Yo les había dicho, yo procuro tener un buen matrimonio, un buen testimonio, pero la iglesia no soy yo. Y aún que procuro ser intachable en todo, siempre va a haber críticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia no soy yo. La iglesia no son los que sirven aquí. Entonces, en verdad, el testimonio de estos creyentes es muy determinante porque ver a un líder que está en pecado, hermanos, salga corriendo de esa iglesia. Hasta yo le digo, salga corriendo. Porque si hay un líder ahí y nadie le está diciendo nada, entonces hay un problema. No está centrado en la palabra de Dios. El testimonio de estas personas que sirven como líderes, como los que están al frente, es determinante para la expansión del evangelio. Es muy importante eso, pero la iglesia no son solo esas personas. La iglesia somos todos. Así que tú no puedes criticar a un líder cuando tú no estás viviendo el evangelio. ¿Qué sentido tiene, no? Además, ¿quién te dijo que puedes hacer eso? No puedes hacerlo. Ay, pero es que estás liderando ahí, eso es más importante. No somos más importantes. Estamos a la misma altura. Yo tengo que comportarme a la luz de la palabra como usted se tiene que comportar a la luz de la palabra. La diferencia es que yo soy más público. ¿Y usted? También. Sí, la diferencia es que para mí ocultar un pecado es más difícil. Para usted es más fácil. Esa es la diferencia, pero todos estamos al mismo nivel. Todos los que han creído en el Señor Jesús
y han dicho, el Señor Jesús es mi Señor, con la palabra Kyrios, el Señor, el dueño de todo, son parte de la iglesia. Yo comencé este sermón mencionando que todos han llegado a la iglesia con una idea y posiblemente todos sigan viniendo a la iglesia con una idea. Déjenme darles un principio al respecto. Una iglesia centrada en el Evangelio no se encuentra en ninguna idea personal de cómo debe ser una iglesia. Una iglesia centrada en el Evangelio se encuentra persiguiendo a Cristo. Si tú persigues a Cristo, sigues a Cristo, eres parte de la iglesia. La iglesia no se centra en esta idea de personal, ¿no? De, cómo quisiera que los cánticos fueran más antiguos, ¿no? Esas alabanzas antiguas de gloria, que uno saltaba así, pero ya ha cambiado las cosas, entonces me voy a otra iglesia de viejitos. No, la iglesia no se centra en una idea personal. No, se centra en que tú persigas a Cristo. Ahí se centra. Si tú vienes persiguiendo a Cristo, buscando a Cristo, entonces ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Y todo aquel que busque a Cristo son parte de la iglesia. No se centra en una idea, ni en su forma de alabanza, ni nada de eso, hermanos. Se encuentra buscando a Cristo. Y con ese principio debemos ver al estándar de iglesia que nos dejó la Escritura. Versículo 41. Para que digan que sí leemos la Biblia. Versículo 41. Fue así, miren hermanos, con esa idea de buscando a Cristo, ¿no? de seguir a Cristo. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y al ver muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían, todos los días. Imagínense vernos todos los días. Difícil, ¿no? Difícil, complicado. Todos los días se reunían, pero hay un sentido en esto que es precioso, hermanos. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿quién no quisiera ser parte de una iglesia así? Todo el mundo, yo quisiera ser parte de esa iglesia. Sin embargo, hay algo poderoso que sucedió para llegar a este punto. Esto no es natural, es sobrenatural. Hay algo poderoso que pasó para llegar a este punto, para que esta iglesia sea como lo fue. Dice Hechos 2:36, sépalo bien todo pueblo de Israel, que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? El mismo Cristo que nosotros esperamos puede ser el mismo Cristo que nosotros hemos rechazado. Entonces eso está diciendo Pedro. Sepan ustedes que ese Cristo que ustedes rechazaron es el mismo Cristo que le han puesto como Señor, el Kyrios, el Señor de todo. Y al escuchar esto, dijeron, ¿qué debemos hacer? Y esto nos lleva al primer punto. Algo poderoso sucedió. Algo muy, muy poderoso sucedió para tener esta iglesia. Y algo muy poderoso tiene que pasar para que nuestra congregación y todas las congregaciones lleguen a este punto. Pero no solo esta. Todas las congregaciones tienen que llegar a este punto. Pero algo poderoso sucedió para llegar a este punto. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Escuchen esta ilustración. Si vamos a comprar, espero que usted... Solo es una ilustración, no lo haga. Si usted va a comprar en un local donde hay algunas cruces y símbolos religiosos para decorar su hogar, posiblemente les ofrezcan cruces, no sé, $100, $200. Dice, oh. Pero también va a haber cruces, no sé, $5, $2, $1, $1.50. Compra el devocional, $1.50. Pero hay varias variedades de cruces, ¿no? O varios signos religiosos. Mis hermanos,
para que usted lo entienda, la cruz de Cristo para nada fue barata. Que nosotros encontremos cruces para decorar nuestro hogar o símbolos así, baratos, no quiere decir que la cruz de Cristo fue barata. No fue barata para nada. Versículo 37, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos entender es que no hay salvación sin cruz. Se nos enseñó esto desde el principio, desde que llegamos al cristianismo. No hay salvación sin cruz. Pero hemos perdido de vista esa meta. No hay salvación sin cruz. ¿Y qué dice? Todos los días con la cruz. Todos los días. Y no la cruz de tu hermano. Decir, no, mi hermano es el pecador. No, tu cruz. Todos los días. Tu cruz. Entonces no hay salvación sin cruz. Ahora, note algo. Los que escucharon la predicación de Pedro dijeron: ¿qué haremos? La pregunta es, ¿usted ha hecho esa pregunta? ¿Qué debo hacer yo? Porque cuando uno va a una iglesia dice, ¿qué van a hacer ellos? Lo de la iglesia. ¿Qué me tienen preparado el 25 de diciembre? ¿Qué voy a recibir yo ahí en esa iglesia? Pero no, ¿cómo comenzó la iglesia? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer. No ellos, yo voy a hacer. Ellos no dijeron, ¿qué me va a dar la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia por mí? Ellos estaban listos a hacer algo. ¿Qué debo hacer yo por la iglesia? Versículo 38 dice, y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Ahora, note algo interesante, y es que el resultado de tener comunión con los hermanos no fue el tener todo en común, sino el arrepentirse. ¿Cómo yo llego a tener comunión con los hermanos? Arrepintiéndome. ¿Quién? ¿El hermano? Usted. Arrepiéntese. Usted se tiene que arrepentir. Yo me tengo que arrepentir. Dice, no me llevo con los hermanos. ¿Quién se tiene que arrepentir entonces? Yo me tengo que arrepentir. Usted se tiene que arrepentir para tener comunión con los hermanos. No me llevo bien. No me caen, ¿no? Como que son raros. Usted se tiene que arrepentir, no el hermano. Usted se tiene que arrepentir. Su comunión, las características que vemos, no fue a causa del especial que era el tiempo de culto. Ay, qué bonito predico, las alabanzas, no, aleluya, no. Sino que la comunión se centró en Cristo. ¿Y cómo se centró? Arrepintiéndome. Yo me tenía que arrepentir, no el hermano. Yo me tenía que arrepentir. Versículo 37, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué hará la iglesia por mí? Anda, ¿qué debemos hacer? Versículo 38, y Pedro les dijo, vayan a la iglesia, diezmen, oren, canten alabanzas e himnos antiguos. Quéjense del pastor, ¿no? Quéjense de los hermanos. Digan al hermano, usted hermano está en pecado. ¿Qué dijo? Arrepiéntase y bautícese en todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntese. Arrepiéntete. Para tenerlo en mente, si quieres un buen matrimonio, solo para ponerlo ya en práctica y en mente, si tú quieres un buen matrimonio, la solución no es asistir al templo. Hermanos, aquí no le vamos a solucionar sus problemas. No es que vamos a la iglesia o, ñañita, ve a la iglesia para que tengas un buen matrimonio. Estás completamente equivocado. Y después, cuando no se arregla tu matrimonio, ¿a quién le vas a culpar? A nosotros. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no tengo culpa de eso.
Si tú quieres tener un buen matrimonio, la solución no es asistir al templo, sino arrepentirte tú. Y eso te hará ser parte de la iglesia y querer ser parte de la iglesia. Eso te va a hacer tener ganas de ir a la iglesia. Pero arrepiéntete tú y vas a notar la diferencia. Si tienes problemas con tu rebeldía, la desobediencia, la solución no es asistir al templo. Vayan allá que hay palabra, ¿no? No, la solución no va por ahí, sino arrepiéntete. Y eso te va a hacer tener ganas de ir a la iglesia. Te va a motivar a ir a la iglesia. Entonces, al escuchar la predicación de Pedro, ellos respondieron, ¿qué debemos hacer? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Si bien la iglesia no es un club social, hermanos, pero sí tiene un precio para ser parte de la iglesia. Hoy tenemos membresía, tenemos algunas cosas. Hay un precio a pagar para ser parte de la iglesia. Por otro lado, no podemos decir, hermano, usted no venga. A menos que sea un punto muy crítico de decirle, no venga. Pero ser parte de una iglesia tiene un precio. No es gratis. Así que no puedes ser parte de algo si no dejas algo. Esto no es un club social, pero hermanos, sí tiene un precio. Sí tiene un precio. La realidad es que muchos esperan ser como esa iglesia mencionada en el libro de los Hechos, pero se olvidaron que todos ellos pagaron un fuerte precio. Arrepentirse. Y uno dice, ay, sí, solo necesito arrepentirse. Arrepentirse en esa época era morir. Hay un precio enorme. Que te digan, ese romano se está reuniendo con los cristianitos. Es un precio terrible. Para nosotros es, ay, sí, arrepentirse. No, es un gran precio. Te cuesta la vida. Y te debe costar la vida. Versículo 40, y con muchas otras palabras les hablaba y les animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. ¿Vieron? O sea, para llegar a ese punto de esa iglesia, de un montón de personas ahí, ellos tuvieron que tomar una decisión que les iba a costar la vida. Ahora cualquiera dice que se arrepintió, ¿no? O llegamos al punto de creer que ese arrepentimiento ya no tiene validez, que ya no es importante. Arrepiéntete. Versículo 42, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. ¡Ay, qué bonita iglesia!, ¿no? Fieles todos. Se arrepintieron primero, pagaron el precio. Y el mutuo compañerismo, ¡ay, nos vamos a llevar bien! No, pagaron un precio. Y el partimiento del pan y las oraciones. Vamos todos a orar, vamos a una reunión de oración. Pagaron el precio para llegar a ese punto. Ya saben por qué no hay tanta audiencia en los devocionales, ni en los estudios, ni llamando a oración. Ya saben por qué. El mensaje de la primera iglesia no era, ven, nosotros somos los chéveres. Los romanos no. Nosotros somos los chéveres. Los judíos no. Nosotros somos los chéveres. El mensaje de la primera iglesia fue, arrepiéntete y vuelve a Dios. Ese fue el mensaje. Que ahora, hermanos, difícil decir, ¿quieres ser parte de la iglesia? Arrepiéntate. Ay, no. Yo solo quería escuchar nada más. Pasar desapercibido, ¿no? Ver si me gusta. No, ese era el mensaje de la primera iglesia. Y esta es la realidad, hermanos. Mientras menos creyentes se arrepientan, más difícil será la convivencia. Uno dice, ay, qué difícil que es la iglesia. Hermanos, ¿por qué creen que es? ¿Porque los demás no se arrepintieron? No, porque tú no te arrepentiste. Por eso te es difícil. Si alguien está pensando, el hermano o la hermana no se ha arrepentido, yo soy aquí el bueno, mire 2 veces, tal vez seas tú el problema. Y personalmente creo que eres tú el problema, como yo soy el problema. Así que, ¿qué haremos? Dice. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Todo lo contrario al mundo. Esa es la iglesia. Hasta en un trabajo, uno dice, no me siento bien en el trabajo.
me voy. Pero la iglesia es todo lo contrario. El problema no son ellos, el problema soy yo. Por eso no me llevo con los hermanos. Por eso tengo tantas diferencias. El problema no son ellos, soy yo. El problema no es mi esposa, soy yo. El problema no es mi esposo, soy yo. Ese es el tema. Versículo 40. Y con muchas otras palabras les animaba y les decía, vengan, vengan, pónganse a salvo de esta generación perversa. Y si lo piensan es algo muy bonito. Miren la generación perversa. Aquí, los hermanos de aquí, vengan. Pónganse a salvo. Aquí está, van a estar a salvo. Aquí es bonito, vengan. Pero tienen que arrepentirse. Y entonces recibirán el don del Espíritu Santo, dice. ¿Y qué tenemos con el Espíritu Santo? Dice Gálatas 5:22, perdón. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y piénselo, ¿quién no quisiera estar con ese tipo de personas, con esos dones? Tú no quieres estar. Tú sí quieres. Arrepiéntete. O sea, piénselo, o sea, todo en la iglesia tiene el don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y con el don del Espíritu Santo viene el fruto del Espíritu Santo, que son estas características. ¿Quién no quiere estar con esas personas? Yo quiero estar. Y cuando alguien piense en estar conmigo, yo quiero tener esos dones. Yo quiero tener ese fruto para que se sientan cómodos conmigo, ¿no? ¿Quién no quiere estar? Una persona que tiene paz, gozo, paciencia, es gentil, tiene bondad, que es fiel, humilde y tiene control propio, hermanos, maravillosa persona, maravillosa. Una iglesia como la que encontramos en el libro de los Hechos no nace solo con decirlo, con desearlo. Nace por personas que se arrepintieron y volvieron a Dios, con el fruto del Espíritu ahí. Hermoso, o sea, hermoso. Que todos tengamos ese fruto. ¿Quién no quisiera estar contigo? Versículo 42, déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Hermanos, algo grande sucedió para llegar a este punto. Esto no es una estrategia de los líderes. Vamos a hacer esto para tener más comunión. No, algo grande e importante. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Esto lo decides tú. No es la iglesia, no son los líderes. Segundo, la unidad y las cualidades se centran en Cristo. Versículo 46. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas más. Todos los días se reunían en el templo, todos los días. ¿Por qué se reunían todos los días? Porque todos tenían ese fruto. Todo el mundo quería estar con esa persona. Dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que deberían ser salvos. Hermanos, si bien el templo no es la iglesia, aún así los cristianos se veían por asistir a la iglesia. Interesante. Tú no puedes ser iglesia estando en la casa. ¿Quién va a rendir cuentas por ti? ¿El pastor de YouTube? No, escuchando música de Marcos Witt. Yo aprendí esto. Si tú das tu vida a ese tipo de músicas, bueno, allá cuando venga el juicio, dile, espero que ese hermanito cantor fallezca y que venga a dar testimonio de mí. Intenten no hacer eso. No, es Cristo, es Cristo. Es Cristo. Es que tú no puedes estar en la casa y pensar que eres iglesia. Así que hay 2 datos importantes de mencionar. Lo voy a decir muy rápido, hermanos, para que usted no se canse. Está haciendo mucho calor. ¿Será el espíritu? 2 datos importantes que encontramos aquí. Primero, mientras alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo. Versículo 46 dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez. Mientras alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo. Aquí usted tiene que utilizar la imaginación. Estaban alabando a Dios, leyendo la palabra de Dios y alguien
venía y decía, necesito ayuda. ¿Qué hacían los hermanos? Cerraban la puerta, dice. No, pues todos cantando y alabar a Dios. Tome, hermano, esto. Ah, que no somos hermanos igual. Tome, mi futuro hermano. Así hacían. Y seguían, ¿no? Seguían en eso. Dice Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 47, dice, todo el tiempo alabando a Dios, todo el tiempo, y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Hermoso. La traducción del lenguaje actual dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. ¿A usted le quieren sus vecinos? Yo espero que a mí me quieran porque mis vecinos son los cuñados y mi suegra. Yo deseo. Pero a usted le quieren sus vecinos. No, porque ustedes son familia, entonces. A ustedes les quieren sus vecinos. A ver, ¿a quién no le quieren sus vecinos? No le preguntaría, no le hablaría de la palabra de Dios. Arrepientes, hermano. Arrepientes. Ya saben por qué. Todo esto nos habla de la reputación que tenían todos ellos pertenecientes a la iglesia. Hermanos, cuán importante es el testimonio que tenemos de las otras personas. Porque incluso te da la oportunidad y te abre las puertas para hablar con ellos. Y a veces ni siquiera eso, ¿no? Es decir, ese vecinito tiene un buen matrimonio. Voy a pedir un consejo, ¿no? Problema de los vecinos ha de ser, ¿no es cierto? Claro, los vecinos son el problema. Tiene razón, los vecinos son el problema. Pero sí, la reputación es importante. Te abre puertas, te abre muchas puertas. Y no es porque decían ser cristianos, sino porque prestaban ayuda a todo el mundo que lo necesitaba. Ahora que se acerca la Navidad, haga algo interesante. Arme una canastita y dele a alguien que lo necesite. Que no sea su familia. Que no sea usted misma. Decir, yo necesito. No, dele a alguien más. Arme con toda la familia, digan, vamos a dar esto, vamos a dar aquello. ¿A quién vamos a dar? No sé. Cuando el Señor nos diga, pues vamos a dar. Pero es algo bonito, ¿no? Reputación. Reputación. Es importante eso. ¿Y acaso eso quiere decir, esa reputación quiere decir que la iglesia iba creciendo por esa reputación? No, hermanos. ¿Quién dice que añadía a la gente? Dios añadía a la gente. Así que aún teniendo todos nosotros una buena reputación, ¿quién añade a la gente? Dios, no nosotros. Así que cuidado con eso. No, vamos a portarnos bien para que la gente venga, ¿no? Y tengamos una iglesia enorme. No, no, no. Dios añade a la gente. Y este ha sido mi pensamiento, que lo he dicho algunas veces. ¿Saben por qué las iglesias no se llenan? Porque no se han arrepentido los que están adentro. Por eso nos es difícil. Y dicen, no, vamos a hacer ¿cómo sabían hacer antes campañas evangelísticas? ¿No? Para que venga la gente, ¿no? No, así no funciona. Dios añade a la gente. Cuando la gente de adentro está preparada. Cuando se arrepiente. Versículo 47, traducción del lenguaje actual, dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Imagínense que todos en la ciudad nos quieran. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Es Dios quien añadía a la gente. Y de ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Ya saben por qué no hay tantos creyentes nuevos. El problema no es que no sabemos cómo predicar, no salimos a las calles. No, el problema es que tú no te has arrepentido y aún así quieres salir a las calles. ¿Qué sentido tiene? Al final debemos entender que nuestra vida, hermanos, nuestra vida aquí en la tierra es alabar a Dios y eso de alabar a Dios ocupa todo nuestro tiempo, todo nuestro tiempo. Y cuando se presente la oportunidad de ayudar a alguien, seguimos alabando a Dios. Seguimos. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia.
alabar a Dios. ¿Es fácil? Alabar a Dios. Usted alaba a Dios. Y Dios va a ir añadiendo a la gente. Y lo segundo que vemos aquí es que ¿quién abría su casa para que la iglesia se reuniera? Hermanos, yo me puse a pensar en esto. Creo que hemos quitado la idea de esta parte, ¿no? La iglesia se reunía en las casas. ¿Hasta ahí estamos bien? La iglesia se reunía en las casas. A propósito, ¿en su casa se reúne la iglesia? A mí no me han invitado, pero gracias. El problema soy yo, entonces. La iglesia se reunía en las casas, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿quién abría las casas? Claro, el dueño de la casa. Me puse a pensar en esto cuando medité en este principio, ¿no? La iglesia empezó en las casas. Y se había hablado tanto de esto, pero jamás nos hemos puesto a pensar en las condiciones de la persona para que esa persona abra su casa. ¿Qué condiciones tenía que tener para abrir su casa? ¿Una casa grandota? No, que se había arrepentido primero. Y ahí te da ganas de abrir tu casa. De algo estoy seguro, hermanos. Todas esas personas que abrieron sus casas entendían que la iglesia estaba en su casa. Y qué maravilloso. Venga, iglesia, entren en mi casa. Maravilloso. Maravilloso. Ahora pregúntese, ¿por qué usted no quiere abrir su casa? ¿Que le van a juzgar? Tal vez sí. Pero maravilloso tener a la iglesia en su casa. ¿O porque esperamos que alguien diga, hermano, abra su casa? No, ellos decían, hermanos, aquí tengo un patio. Entran 10, pero podemos meter más. Y ahí todos estaban contentos. Vengan, 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 vengan a mi casa. Ahora, no estoy hablando de abrir sus casas para tener algún tipo de reunión, hermanos. Estoy hablando de ese sentido de decir, yo quiero que la iglesia esté conmigo. No estoy obligando a que tienen que abrir sus casas, sino es ese deseo de, ay, qué iglesia, ¿no? Quiero que venga acá. ¿Me llevo mal? Usted es el primero que tiene que venir acá. Porque soy yo el del problema, no usted. Así que venga, partamos el pan, tengamos comunión. Eso se ha perdido completamente. Y ahora pensamos que la iglesia es el problema, que los hermanos son el problema, y no nosotros. Y culpamos a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es el problema. Y decimos, ¿por qué la iglesia no se llena, no tiene 3,000 personas? ¿Por qué será? ¿Por la culpa del pastor? Posiblemente algunos habrán que no se hayan arrepentido. De los líderes, posiblemente algunos habrá que no se hayan arrepentido. Pero no es el pastor, la iglesia, no son los líderes, la iglesia, son todos el problema. ¿Y cómo hacemos que una iglesia se llene o que lleguemos al estándar de la iglesia? Cuando las cualidades se centran en Cristo y no en nosotros. En lo que nosotros queremos, no vale para nada. Es que así se tiene que predicar. No, tu idea no vale para nada. Porque las cualidades de una iglesia no se centran en ti, se centran en Cristo. Y para los que hemos pasado por ese filtro que hay que pasar todos los días, hermanos, esas cualidades son muy fuertes, muy pesadas. Así que es hermoso ver a la primera iglesia y todo lo que tenía. Podemos anhelar esa comunión y decir, ay, cómo quisiera tener esa comunión que tenía la primera iglesia. Pero lo que hemos olvidado es que algo poderoso pasó para que eso sucediera. Y no pasó en una estrategia. Pasó porque las personas buscaban a Cristo. ¿Usted busca a Cristo? ¿Ha pensado en eso? ¿Viene a la iglesia buscando a Cristo o viene por costumbre? Hemos olvidado eso. Versículo 36, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que ese Jesús al que nosotros esperamos, predicamos y enseñamos, posiblemente es el que hemos rechazado. A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho
Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntese y bautícese en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Maravilloso, maravilloso. Para sus hijos también. Para que todos los que estén lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y les animaba y les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Aquí están a salvo, decía. Vengan todos, aquí van a estar bien. Pónganse a salvo todos. Así fue como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y es maravilloso que hoy podamos hacer algo ilustrativo, pero algo real, ¿no? Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, y en el mutuo compañerismo, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Cuando pensamos en una iglesia, hermanos, estas son las en lo que debemos pensar. Primero, la vida de la iglesia involucra sacramentos. Partimiento de pan y eso que nosotros lo hacemos sagradamente, por eso lo decimos sacramentos. Segundo, la iglesia es un grupo de personas redimidas a precio de sangre por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. No porque tú seas bautizado quiere decir que seas parte de la iglesia. Tienes que ser redimido. Y eso significa vivir acorde a lo que dice la palabra de Dios. Tercero, la iglesia es un grupo de personas que escuchan la palabra en el templo y luego salen a vivir esa palabra. ¿De qué sirve que ustedes estén aquí nutridos y después bajen las gradas y todos flacos? De nuevo. Y otra vez en sus casas, admitir pecado, que en la iglesia no se permite. ¿A ustedes les gustaría que aquí en la iglesia pongamos reggaetón y nos pongamos a bailar todos? ¿Y en sus casas? Ok, en sus casas no va a entrar la iglesia. O algo más crudo, ver a los niños, o especialmente a las niñas, aquí alabando al Señor con canciones cristianas. Y en su casa, póngale un reggaetón y apláudale a ver. Ay, cómo baila, ¿no? Aleluya. Como ha dado una hija danzante, ¿no? Aquí, terrible. ¿Y en sus casas? La iglesia es un grupo de personas que escuchan la palabra de Dios en el templo y luego salen a vivir esa palabra. Y esa es la clase de hermanos que conforman la iglesia y que hace tambalear las puertas del Hades. Nosotros somos los que atacamos, no ellos, nosotros lo que atacamos. Pero ahora estamos defendiéndonos. Y no es así la iglesia. Así que cuando piensas en la iglesia no olvides estas tres cosas. La vida de la iglesia involucra sacramentos. La iglesia es un grupo de personas redimidas a precio de sangre por el Espíritu de Dios. Y la iglesia es un grupo de personas que escuchan la palabra de Dios en el templo y salen a vivir esa palabra de Dios. La iglesia que anhelamos no es una iglesia en la que nosotros nos sintamos bien, sino una iglesia en donde todos hemos sido redimidos a precio de sangre por el Espíritu de Dios. Y es una lástima, hermanos, es una lástima que no entendamos eso. Es una lástima. Y todos pensamos que somos parte de una iglesia. Y en el templo, bien. Y en la casa, todo mal. Y después el domingo dice: voy a ir a la iglesia para ver si mis problemas se van a solucionar. No. Y para todos aquellos que no han sido parte de la iglesia todavía, porque alguien puede decir: yo fui parte de la iglesia, yo estoy siendo parte de la iglesia, pero al ver esto, dices: creo que no soy parte de la iglesia. Para todos aquellos que no han sido parte de la iglesia todavía, lo que anhela, si usted anhela una iglesia, usted primero se tiene que arrepentir y segundo, póngase a salvo de esta generación perversa. Usted no puede vivir como el mundo vive. Eso no es la iglesia. Usted no ha sido redimido.
¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Por quién va a venir? Por una iglesia santa y sin mancha. ¿Usted es parte de esa iglesia santa y sin mancha? ¿Lo ha pensado? En el templo todo bonito, pero en mi casa admito todo. La iglesia, Dios, Cristo va a venir por una iglesia santa y sin mancha, santa y sin mancha. ¿Usted es parte de esa iglesia? Recuerde, versículo 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Antes de orar y hablar un ratito a la iglesia, voy a pedir a David y Josué que se vayan.